Amigos de María Visión, mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre les saludo con mucho cariño desde esta bendita señal de María Visión, Luz Católica. Les mando un saludo a nuestros amigos de Norte, Centro, Sudamérica, también a nuestros amigos del Caribe, a los de Europa y a los de todas partes a los que llega esta señal. Estamos en su programa Concilios y el día de hoy vamos a concluir con Sacrosanctum Concilium, un documento del Concilio Vaticano II, y nos vamos a referir al arte sacro. Así es que quédese con nosotros, bienvenidos, iniciamos. Ya estamos aquí en su programa Concilios y quiero primero darles nuestras vías de comunicación para que permanezcamos comunicados durante todo el programa. Dentro de nuestras vías de comunicación tenemos el correo concilios@mariavision.com, concilios@mariavision.com, o también tenemos mi cuenta de Twitter @filos1403, @p mayúscula h YLOS 1403, tal como aparece en la pantalla, o también mi cuenta de Facebook manuel.ocampo.ponce. A todos los que nos hagan solicitudes de amistad durante el programa, los vamos a aceptar y vamos a podernos comunicar a través de mensajes particulares o en los mensajes que he anunciado el programa, para podernos comunicar más hábil y más fácilmente. Pues el día de hoy vamos a concluir con este documento, esta Constitución. Recordemos que el Concilio Vaticano II fue celebrado el siglo pasado, en los años 60 del siglo pasado, y ha sido el último concilio ecuménico, es decir, una asamblea de toda la Iglesia Universal en la que se trataron temas importantísimos, temas cruciales, hubieron cambios muy importantes, y una de las 4 constituciones que se refieren al Concilio Vaticano II, pues está dedicada nada más y nada menos que a la liturgia. Y este documento se llama Sacrosanctum Concilium, o Constitución sobre la Sagrada Liturgia. El día de hoy nos vamos a centrar en el tema del arte sacro. Fíjense que el arte forma parte de la cultura. Recordemos que la cultura es todo lo que el hombre hace, crea, produce, transforma, pero que perfecciona, ¿sí? No es cualquier cosa, sino que tiene que perfeccionar. ¿Qué es esto de perfeccionar? Perfeccionar, pues, es mejorar, lograr su máxima plenitud, hacer las cosas que sean lo más perfectas posibles. Curiosamente, Dios, que nos ama tanto y que hizo toda la creación para nosotros, la dejó en cierta forma incompleta a propósito. ¿Para qué? Para que nosotros, con nuestro ingenio, con nuestra creatividad, pudiéramos completar esa obra creadora humanizando todo lo que nos rodea. Y de ahí que tengamos la técnica, el arte, la tecnología, que es la aplicación de la ciencia. Por una parte tenemos las ciencias, que es la teoría. Las ciencias se dedican a contemplar, a observar lo que ya está hecho, lo que está terminado en la naturaleza. Es decir, las cosas que ya son así y que no pueden ser de otra manera. Por eso los físicos, los biólogos, los matemáticos descubren fórmulas, leyes que ya están dadas en el universo. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, que 2 más 2 es igual a 4, han existido desde que inició el universo y existirán hasta que este universo termine. Y de esas cosas el hombre solamente puede descubrirlas y luego admirarse con ellas, la admiración. Pero hay otras cosas que no están fijas en la naturaleza, sino que son transformables. Y entonces el hombre las observa y conforme a las leyes físicas, químicas, biológicas, a las leyes que hay, las transforma y produce artefactos. Y estos artefactos pues van desde los más sencillos, que son las artesanías, cuestiones muy sencillas, el arte, la técnica,
hasta las bellas artes. Las bellas artes son las artes más altas de todas las técnicas, y dentro de las bellas artes está el arte religioso. Pero aún más arriba que el arte religioso, en la jerarquía de las artes, se encuentra el arte sagrado, el arte sacro. Y de este tema trata el Concilio Vaticano II en este documento que es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, en donde da algunos lineamientos fundamentales para la reforma que había de hacerse después del concilio. Ahorita ya pasaron 50 años después de este concilio, después de estos documentos, y entonces podemos valorar qué es lo que pasó después de 50 años. Entonces, por un lado vamos a ver lo que dice el documento oficial del concilio, y por otro lado, cómo se interpretó o qué fue lo que sucedió a 50 años o más. Y nos vamos a dar cuenta cómo algunas cosas se entendieron bien y otras se entendieron un poco mal, o simplemente el contexto histórico en el que se desarrollaron las décadas posteriores al concilio no favoreció un desarrollo auténticamente cultural. Si nosotros analizamos lo que sucedió después del Concilio Vaticano II, pues nos daremos cuenta de que a lo mejor las ciencias particulares, las ciencias experimentales, la biología, la física, tuvieron un gran avance, sobre todo en su aplicación a la medicina, a la biotecnología y a otras disciplinas en donde la tecnología, gracias al desarrollo de la ciencia, porque primero es la teoría y después es la práctica. Por eso la mejor práctica es una buena teoría. Mientras más ciencia tiene un país o un lugar o una persona, más cosas puede desarrollar en la práctica. Entonces, estas ciencias se desarrollaron muchísimo en esta segunda mitad del siglo XX, pero se desarrollaron al margen de una concepción antropológica correcta y cosmológica correcta. Es decir, siendo, por ejemplo, el estudio de la filosofía, los grandes tratados, Dios, el hombre y el mundo, pues las ciencias se dedicaron a las cosas del mundo, pero se separaron de una auténtica filosofía y se sostuvieron en ideologías propias del siglo XVIII, XIX y que se extendieron en su repercusión hasta el siglo XX. Todas estas teorías repercuten en la cuestión artística, se tratan por eso en una reforma del concilio y bueno, pues veremos qué fue lo que sucedió. Pero vamos a un corte y regresamos, no se vayan. A vuestra reverencia, Madre querida. A vuestra reverencia, que es 2 veces mi madre. Confío la historia de mi alma. Cuando era niña, nunca olvidaré la ternura con que me consoló mi madrecita. Me explicó la vida del claustro y una noche, repasando solita en mi corazón el cuadro que me había trazado, sentí que el Carmen
era el desierto donde Dios nuestro Señor quería también ocultarme. Lo sentí con tal fuerza que no cruzó por mi mente la menor duda de ello. No fue una ilusión de niña que se deja arrastrar por el entusiasmo, sino la certidumbre de un llamamiento divino. Amor que me inflama, penetra mi alma, ven te lo pido, ven abrázame. Somos jóvenes de hoy, en busca de un mejor mañana, porque aquí nos preguntamos a diario sobre lo que pasa en el mundo, la sociedad y sobre todo nos hacemos esta pregunta: ¿qué onda con mi fe? Te esperamos los martes a las 8 p.m. hora del Centro de México con entrevistas, frases, videoblogs, noticias, música, corresponsales y mucho más. Te esperamos en ¿Qué onda con mi fe? Pues ya estamos aquí de regreso y estoy aquí recibiendo un saludo muy afectuoso a Fernando Tor, que nos está pidiendo que, si es posible, enviemos un saludo con mucho gusto a don Juan Martínez Montaño. Ay, se me fue la luz aquí, perdón. Martínez Montaño, de Las Parotas, municipio de Copala, Guerrero. Un saludo muy afectuoso para él, para Gerardo, para Hugo Aceves, Gerardo Segovia, los que nos están viendo, también para Fernando Tor. Pues vamos a continuar con este tema y yo les estaba diciendo que, bueno, no todo es cultura, sino exclusivamente lo que perfecciona, y que Dios pues había dejado la creación imperfecta para que nosotros la lleváramos a su perfección. Es decir, había hecho algunas cosas que son leyes necesarias y que el hombre descubre para después transformar, recrear, humanizar el mundo. Sin embargo, el contexto en el que se dio el Concilio Vaticano II era un contexto ideológico, idealista, subjetivista, relativista, donde cada quien tiene su verdad, y entonces se había desvirtuado ya el arte, la cultura en general ya había tenido un deterioro, y aunque las ciencias y la tecnología tenían aparentemente un gran avance, pues ahora, a 50 años del concilio, vemos que esos avances han sido muy beneficiosos en un aspecto, pero que han estado contaminando el mundo, contaminando pues todo el entorno, y eso no puede ser absolutamente bueno ni perfecto. Entonces es donde viene, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado, ¿verdad?, que el hombre no está hecho nada más para conocer las realidades físicas, matemáticas, lo cuantificable, lo medible, sino que hay otras ciencias como la filosofía, como las humanidades, la filosofía, la teología más aún, que nos dan una visión más perfecta del cosmos. En este contexto, bueno, pues el concilio trata además de introducir o involucrar al arte sacro y sobre todo a la música, instrumentos nuevos. Con la tecnología surgen instrumentos nuevos, formas nuevas en el arte, pero es muy cuidadoso en decir cuáles son las características que tiene que tener una obra de arte para ser realmente religiosa y más aún sagrada, porque el arte sacro expresa o manifiesta la belleza del mismo Dios. Es algo que debe tener un decoro, que debe tener una dignidad, ¿sí?, una perfección muy alta. Y no cualquier cosa puede ser arte sacro por lo mismo. Entonces se hace una reforma de todo este arte, en el que vamos viendo que este deterioro cultural que tuvo como origen y como causa el deterioro ideológico, pues se transfiere a la parte del arte y no deja de afectar al arte sagrado.
sobre todo en la construcción de los nuevos templos, nosotros vemos una desventaja muy grande entre los templos, por ejemplo, medievales, los templos renacentistas y los contemporáneos, sobre todo los actuales, los posmodernos, en donde cada vez son más tristes, más pobres, y no porque haya pobreza material, porque los países tienen gente muy rica, sino porque ha dejado de tener la importancia, lamentablemente, para el hombre tecnificado, el hombre posmoderno, el hombre autosuficiente, lo sagrado. Ha dejado de tener el lugar que le debería corresponder, y esto se ve clarísimo en los templos nuevos, en las obras de arte, como los artistas no han tenido la preparación suficiente, teológica sobre todo, filosófica y teológica, para poder hacer o ejecutar obras verdaderamente bellas, en donde el arte bello debe tener, recuerden, 3 elementos principales, que son la proporción, la integridad y la claridad. La claridad es el esplendor de la forma. Pero vamos a un material que hemos nosotros preparado para usted, para que vea exactamente lo que dijo el documento del Concilio Vaticano II. El capítulo 7 de la Constitución para la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II está dedicado al arte y los objetos sagrados, y en los números 122 al 130 afirma textualmente que entre las actividades más nobles del ingenio humano se cuentan, con razón, las bellas artes, principalmente el arte religioso y su cumbre, que es el arte sacro. Estos, por su naturaleza, están relacionados con la infinita belleza de Dios, que intentan expresar de alguna manera por medio de obras humanas. Y tanto más puedan dedicarse a Dios y contribuir a su alabanza y a su gloria, cuanto más lejos están de todo propósito que no sea colaborar lo más posible con sus obras para orientar santamente a los hombres hacia Dios. Por esta razón, la Santa Madre Iglesia fue siempre amiga de las bellas artes. Buscó constantemente su noble servicio, principalmente para que las cosas destinadas al culto sagrado fueran en verdad dignas, decorosas y bellas, signos y símbolos de las realidades celestiales. Más aún, la Iglesia se consideró siempre con razón como árbitro de las mismas, discerniendo entre las obras de los artistas aquellas que estaban de acuerdo con la fe, la piedad y las leyes religiosas tradicionales y que eran consideradas aptas para el uso sagrado. La Iglesia procuró con especial interés que los objetos sagrados sirvieran al esplendor del culto con dignidad y belleza, aceptando los cambios de materia, forma y ornato que en el progreso de la técnica introdujo con el correr del tiempo. En consecuencia, los padres decidieron determinar acerca de este punto lo siguiente. La Iglesia nunca consideró como propio estilo artístico alguno, sino que acomodándose al carácter y a las condiciones de los pueblos y a las necesidades de los diversos ritos, aceptó las formas de cada tiempo, creando en el curso de los siglos un tesoro artístico digno de ser conservado cuidadosamente. También el arte de nuestro tiempo y el de todos los pueblos y regiones ha de ejercerse libremente en la Iglesia, con tal que sirva a los edificios y ritos sagrados con el debido honor y reverencia, para que pueda juntar su voz a aquel admirable concierto que los grandes hombres entonaron a la fe católica en los siglos pasados. Los ordinarios, al promover y favorecer un arte auténticamente sacro, buscan más una noble belleza que la mera suntuosidad. Esto se ha de aplicar también a las vestiduras y ornamentación sagrada. Procuren cuidadosamente los obispos
que sean excluidas de los templos y demás lugares sagrados aquellas obras artísticas que repugnen a la fe, a las costumbres y a la piedad cristiana, y ofendan el sentido auténticamente religioso, ya sea por la depravación de las formas, o ya sea por la insuficiencia, la mediocridad o la falsedad del arte. Al edificar los templos, procúrese con diligencia que sean aptos para la celebración de las acciones litúrgicas y para conseguir la participación activa de los fieles. Manténgase firmemente la práctica de exponer imágenes sagradas a la veneración de los fieles, con todo que sean pocas en número, y guarden entre ellas el debido orden, a fin de que no causen extrañeza al pueblo cristiano, ni favorezcan una devoción menos ortodoxa. Al juzgar las obras de arte, los ordinarios del lugar oigan a la Comisión Diocesana de Arte Sagrado, y si el caso lo requiere, a otras personas entendidas, como también a las comisiones de que se habla en los artículos 44, 45 y 46. Vigilen con cuidado los ordinarios para que los objetos sagrados y obras preciosas, dado que son ornato de la casa de Dios, no se vendan ni se dispensen. Los obispos, sea por sí, sea por medio de sacerdotes competentes, dotados de conocimiento artístico y aprecio por el arte, interésense por los artistas, a fin de imbuirlos del espíritu del arte sacro y de la sagrada liturgia. Se recomienda además que en las regiones donde parezca oportuno se establezcan escuelas o academias de arte sagrado para la formación de artistas. Los artistas que, llevados por su ingenio, desean glorificar a Dios en la Santa Iglesia, recuerden siempre que su trabajo es cierta imitación sagrada de Dios Creador y que sus obras están destinadas al culto católico, en la edificación de los fieles y a su instrucción religiosa. Como ven ustedes, pues la Iglesia siempre ha ido adaptando las nuevas formas artísticas, siempre ha ido acogiéndolas. Y por eso el Concilio Vaticano II pues piensa, ¿verdad?, que es importante acoger las nuevas formas, puesto que la Iglesia no está atada a ninguna forma artística, a alguna forma en particular, pero sí está atada a lo que es verdaderamente bueno, bello, uno, ¿sí?, a lo que es objetivamente bueno y verdadero. Por lo mismo, nosotros vemos que dentro del mismo arte, ya no del arte sagrado, pues hay normas, hay normatividades, leyes naturales que sirven para que nosotros determinemos si una obra artística es verdaderamente bella o no lo es. Y estas son la proporción, la integridad y la claridad. Esas son normas que el hombre descubre ya objetivamente en la naturaleza y que lamentablemente en el siglo XX ya se habían perdido por un fuerte idealismo y subjetivismo en el que si nosotros analizamos el arte realista anterior, nos daremos cuenta cómo pasa al subjetivismo, al surrealismo, a garabatos, formas arbitrarias, algunas hasta grotescas, asimétricas, completamente deformes. Y ese no es arte, sino es anti-arte, porque no respeta lo objetivamente bueno, bello, verdadero. Entonces, vemos a 50 años del Concilio Vaticano II cómo hay obras muy hermosas dentro de del arte nuevo, del arte sacro contemporáneo, obras hermosísimas y además muy funcionales, algunas, sobre todo en cuestión de templos, de recintos sagrados, de ornamentaciones, donde se ve que realmente hay una cultura detrás, donde se ve que hay un estudio de la historia del arte, como lo dicen los documentos del Concilio Vaticano II,
que nos invitó, exhortó a todos, a los laicos también, a los clérigos y a los obispos, a estudiar sobre el arte sagrado, a estudiar bien la teología para poder plasmar y que realmente este arte conduzca de una manera bella, manifestando la belleza de Dios al hombre hacia el mismo Dios. Pero vemos otras que han sido unas verdaderas porquerías. Lamentablemente está lleno de obras que quisieran ser artísticas y sacras, pero no llegan ni siquiera a ser obras artísticas dentro de los mismos templos, dentro de las iglesias, las capillas. Es una gran tristeza ver tanta cosa tan mal hecha. Como lo dice aquí, vienen muy clarísimas las condiciones que debe tener el arte para ser sagrado en cuanto a la belleza, al ornato. Va en contra de lo que es la falsedad, la mediocridad. Fíjense, no sé si escucharon bien en el documento, como viene muy claro que no deben ser obras mediocres. Y vemos muchísimas cosas. A lo mejor es mejor no poner nada o poner algo muy sencillo que poner obras verdaderamente grotescas, ofensivas, que van contra las normas más elementales del arte, de la técnica artística, ¿sí? Y de la ley misma, de la ley cósmica, que es de donde se sacan las leyes, pues que son importantes para el arte, que siempre tiene algo subjetivo, porque el arte tiene que agradar, pero tiene también mucho de objetivo. Y a veces nos damos cuenta que el hombre se va complaciendo y agradando con cosas feas, con cosas grotescas, y esto no manifiesta más que un deterioro en la educación, en la cultura. Pero vamos a un corte, no se vaya, regresamos con más. Hermano, y el apóstol Santiago dice que mantenernos limpios de todo lo malo es ser una persona religiosa. Y yo siempre digo, pero ¿cómo mantenernos limpios de todo lo malo en un mundo malo? Y es posible, ¿sabes cómo? Teniendo las armas desde adentro que nos ayudan a evitar lo malo que viene de afuera. Y eso se llama Dios. No pierdas el tiempo por mantenerte tus manos limpias y corazón puro por tus propias fuerzas. Es imposible. Yo siempre digo a la gente, luche por mantener a Dios en el corazón. Luche por apartar unos minutitos en la mañana para saludarlo y unos minutos en la noche para agradecerle el día con su esposa, con sus hijos. Esa es la lucha, recogerse a la familia para orar. Entonces te vas a mantener tú y los tuyos libres de todo lo malo. Para eso di conmigo en voz alta, ahí en tu casa: Dios mío, yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Que Dios te bendiga.
Aquí estoy ya con ustedes. Me pregunta aquí Gerardo Segovia. Dice, ¿cómo defendernos de los protestantes que dicen que hacemos imágenes cuando el Deuteronomio lo prohíbe? Bueno, pues esto ya lo sabemos, ¿verdad? Una interpretación al pie de la letra y más del Antiguo Testamento, pues resulta siempre fundamentalista y muy nociva. El Antiguo Testamento se ve a la luz del Nuevo Testamento y aparte el único criterio autorizado para la interpretación de la Sagrada Escritura es el magisterio de la Iglesia Católica. Por eso cuando una persona o un grupo de personas interpretan arbitrariamente un texto sagrado, pues resultan estos problemas y de se siguieron grandes calamidades, porque no son los protestantes, sino que la crisis sobre las imágenes de los iconoclastas y ya tenía muchísimo tiempo que se habían presentado esos errores. Y es que el problema es en no entender la diferencia entre venerar una imagen, venerarla porque te recuerda, porque te conduce hacia Dios, y adorarla como si fuera un ídolo, o pensar que ahí está Dios como si fuera idolatría. Entonces, ahí está la diferencia. Luego también aquí me hacen otra pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia, dice Vero Ruiz, entre arte sacro y arte religioso? Un saludo también a Vero Ruiz. Y bueno, vemos que el arte religioso es más amplio. Todo lo que tiene relación con la religión, es decir, con la relación o religación del hombre con Dios, es arte religioso. Pero lo sagrado es más sublime aún que esto, porque está destinado a acciones sagradas. Por ejemplo, acciones litúrgicas, a los sacramentos como el bautismo, como la Eucaristía, la unción de los enfermos, etc. Entonces, por eso el arte sacro es todavía mucho más perfecto que el arte religioso. Dentro del arte religioso, el arte sacro tiene una mayor perfección y nos conduce más perfectamente a Dios, nos acerca. Piensen en la música, en la escultura, en la pintura, en la misma arquitectura. Me decían hace rato, es que los arquitectos contemporáneos pues no han estudiado suficiente teología, a lo mejor, o los obispos. Y aquí el concilio lo dice muy claro, que hay que prepararse, que debían haber comisiones incluso interdiocesanas, diocesanas, parroquiales, de especialistas en arte sagrado, que se estudie la historia del arte sacro, pero todo esto no sucedió lamentablemente, o sucedió en muy pocos casos en lo que fue la época postconciliar. Y lo más triste es que, así como las épocas anteriores dejaron un gran patrimonio artístico, que además es patrimonio de la humanidad, porque también luego escuchamos que, ¿por qué no se venden las obras de la Capilla Sixtina, del Vaticano, para entregar ese dinero a los pobres? Las vendemos, le damos de comer a los pobres de una semana, con eso, porque con eso yo creo que ni alcanza para darles de comer a todos los pobres que hay en África, Asia y América, nos quedamos sin nada y de todas maneras sigue habiendo pobreza. Eso no es ninguna solución y ninguna inteligencia, porque además esas obras no se pueden vender porque no son de nadie, sino que son de todos. Es un patrimonio universal, cultural de la humanidad. Entonces, no podemos nosotros estar haciendo reflexiones que son superficiales en torno a esto. Pero lamentablemente, aún teniendo estos tesoros que además generan una gran riqueza que también se derrama hacia los pobres en fuentes de trabajo, puesto que todo el turismo que genera, toda la producción artística que se desarrolló desde los primeros siglos de la Iglesia Católica hasta nuestros días, pues ha generado muchísimos recursos que han dado de comer a muchísima gente, pero eso no es lo más importante, sino que lo más importante es que todo esto está hecho para que se manifieste cómo el hombre es capaz de hacer un arte tan sublime que nos permita unir lo eterno, lo infinito, lo bello con lo mundano, con lo terrenal. Eso es lo más importante que tenemos nosotros en el arte sagrado y por eso tiene que estudiarse, tiene que profundizarse en ello. Y lamentablemente, ahora sí termino esta idea, pues es muy triste ver que hay cada porquería de templo, cada porquería que hacen unas cosas verdaderamente grotescas, mediocres, cosas que no tienen que ver con la dignidad que
que ostentan o que representan con el valor, y no porque sea pobre o rico, porque hay cosas muy pobres. ¿Qué más pobre puede haber que la porciúncula o que esas capillitas medievales tan pequeñas que había donde estaba San Francisco, donde estaba el Cristo? Y sin embargo, vean ustedes la belleza de una de estas capillas tan pequeñas, tan pobres, hechas de piedra, con lodo, pero que manifiestan una grandiosidad. En cambio, ahora vemos incluso obras donde se derraman grandes cantidades de dinero y que son unas verdaderas porquerías desde el punto de vista artístico, ya no digas sagrado ni religioso, sino objetivamente mal hechas. Pero vamos a continuar con otro video para que escuchen ustedes directamente del concilio algunas cosas más. Continuando con el estudio del capítulo 7 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, a partir del número 128, afirma textualmente lo siguiente: revísense cuanto antes, junto con los libros litúrgicos, de acuerdo con el artículo 25, los cánones y prescripciones eclesiásticas que se refieren a la disposición de las cosas externas del culto sagrado, sobre todo en lo referente a la apta y digna edificación de los templos, a la forma y construcción de los altares, a la nobleza, colocación y seguridad del sagrario, así como también a la funcionalidad y dignidad del baptisterio, al orden conveniente de las imágenes sagradas, de la decoración y del ornato. Corríjase o suprímase lo que parezca ser menos conforme con la liturgia reformada, y consérvese o introdúzcase lo que la favorezca. En este punto, sobre todo en cuanto a la materia y a la forma de los objetos y vestiduras sagradas, se da facultad a las asambleas territoriales de obispos para adaptarlos a las costumbres y necesidades locales, de acuerdo con el artículo 22 de esta Constitución. Los clérigos, mientras estudian filosofía y teología, deben ser instruidos también sobre la historia y evolución del arte sacro y sobre los sanos principios en que deben fundarse sus obras, de modo que sepan apreciar y conservar los venerables monumentos de la Iglesia y puedan orientar a los artistas en la ejecución de sus obras. Conviene que el uso de insignias pontificales se reserve a aquellas personas eclesiásticas que tienen o bien el carácter episcopal o bien alguna jurisdicción particular. La Constitución para la Sagrada Liturgia termina con un apéndice que es una declaración del Sacrosanto Concilio Ecuménico Vaticano II sobre la revisión del calendario, y a esto se refiere con las siguientes palabras textuales: el Sacrosanto Concilio Ecuménico Vaticano II reconoce la importancia de los deseos de muchos con respecto a la fijación de la fiesta de Pascua en un domingo determinado y a la estabilización del calendario, y después de examinar cuidadosamente las consecuencias que podrían seguirse de la introducción del nuevo calendario, declara lo siguiente. Número 1. El Sacrosanto Concilio no se opone a que la fiesta de Pascua se fije en un domingo determinado dentro del calendario gregoriano, con tal que den su asentimiento todos los que están interesados, especialmente los hermanos separados de la comunión con la Santa Sede Apostólica. Número 2. Además, el Sacrosanto Concilio declara que no se opone a las gestiones ordenadas a introducir un calendario perpetuo en la sociedad civil. La Iglesia no se opone a los diversos proyectos que están elaborando para establecer el calendario perpetuo e introducirlo en la sociedad civil,
con tal que conserven y garanticen la semana de 7 días, con el domingo, sin añadir ningún día que quede al margen de la semana, de modo que la sucesión de semanas se mantenga intacta, a no ser que se presenten razones gravísimas, de las que juzgará la sede apostólica. En nombre de la Santísima e Individua Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los decretos que acaban de ser leídos en este Sagrado Concilio Vaticano II, legítimamente reunido, han obtenido el beneplácito de los padres. Y nosotros, con la apostólica potestad que hemos recibido de Cristo, en unión con los venerables padres, los aprobamos en el Espíritu Santo y decretamos y establecemos y disponemos que lo así decidido conciliarmente sea promulgado para la gloria de Dios. Dado en Roma, San Pedro, 5 de diciembre de 1963. Yo, Paulo, obispo de la Iglesia Católica. Pues ya sigo aquí recibiendo sus mensajes, sus comunicaciones. Un saludo también muy afectuoso para Roberto Graham, para Patricia Ávila también, un saludo para Teresita también de Twitter, un saludo muy afectuoso. Nos encomendamos también a sus oraciones y cuentan con las nuestras. Pues ya vemos que cosas que parecían obvias en el concilio, en el documento del Concilio Vaticano II, finalmente no resultaron tan obvias para algunas personas. ¿Pero por qué fue eso? Por el deterioro cultural, por el deterioro en la formación en los mismos seminarios, tanto teológica como filosófica, y en la historia del arte sagrado. Y entonces vemos que algunos textos que dicen que se quite todo lo que va contra la reforma, pero ¿a qué se puede referir esto si pensamos tantito? Pues a cosas que son disonantes, que son grotescas, que no elevan a la piedad. Eso no significa que a un templo del siglo XVI, por ejemplo, se le pinte todos los en lugar de tener todos los frescos o inscrito todas las paredes con historia, además de la salvación, o con historia de alguna vida de algún santo, pues lleguen los sacerdotes o llegue el párroco y con pintura de esas para pintar casas, pues acabe y tape todo esto. Pues este tipo de cosas las acabamos viendo, cómo deformaron algunos obras verdaderamente artísticas que tenían un valor incalculable. ¿Y todo por qué? Porque entró el idealismo, entró el subjetivismo, y entonces esto permeó hacia lo que es la arquitectura, la pintura, la escultura, y también a lo que afectó a la teología, a la filosofía. La ideología afectó a la verdadera filosofía, y cuando la filosofía se afecta, pues la teología acaba también muy mal, porque la teología es revelación más filosofía. Y si en lugar de filosofía se sostiene en una ideología idealista o en una ideología marxista, por ejemplo, pues acaba todo muy mal. Puede haber gente que incluso haya malbaratado obras verdaderamente artísticas. Conocemos aquí en México y seguramente en toda América Latina tenemos grandes obras, no se diga en Europa, conventos del siglo XVI, del siglo XVII, claustros. Pero imagínense también el patrimonio europeo, con obras de la época de Constantino o de lo que fue la Edad Media, todo el arte gótico, cosas que debían preservarse. ¿Cómo es posible que haya quienes hayan interpretado tan mal esto para destruir y hacer una obra, verdaderamente una porquería ahí en estas obras de arte? Pero vamos a un corte y regresamos con más.
tema que quisiera darle ahora es sobre el Santo Rosario y cómo el Papa Juan Pablo II amaba esta oración tan sencilla. Él dice en su encíclica sobre el Santo Rosario: esta oración ha tenido un puesto importante en mi vida espiritual desde mis años jóvenes. El rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los momentos de tribulación. A él he confiado tantas preocupaciones y en él siempre he encontrado consuelo. El rosario es mi oración predilecta, plegaria maravillosa, maravillosa en su sencillez y en su profundidad. Y entonces, el Papa Juan Pablo II tenía su secreto de santidad, su fortaleza del Espíritu la tenía de la Santísima Virgen María, por medio del Santo Rosario. Hagamos el rosario con todo el corazón, meditando sus misterios, porque María es la primera que meditaba los misterios de la vida de Jesús. Y por eso que ella, meditando todo en su corazón, recibía tanta luz. La luz de Jesús, esta luz que ha de iluminar a todos los hombres que vienen en este mundo. Esta luz nos ilumina mientras meditemos los misterios del Santo Rosario bajo la mirada de María. Pero se lo recemos con un corazón puro, inocente, con todo el amor de nuestro corazón, dando todo el amor de nuestro corazón a Jesús en sus misterios, por medio de María. Así tenemos 30 cuentas delante de Dios. Que la Virgencita de Guadalupe y la Reina del Santo Rosario les envíe a todos sus hogares tantas bendiciones y les estreche siempre más profundamente en su corazón inmaculado de Madre. Pues como ven ustedes en estos materiales que vienen textualmente del Concilio Vaticano II, viene todo clarísimo. En ninguna parte dice que se quiten y se supriman todas las imágenes y que se dejen los templos sin ninguna imagen de ningún santo, como si fuera un templo protestante. En ninguna parte dice eso. Sin embargo, vemos en iglesias, a mí me sucedió en una parroquia en la que yo estuve durante muchos años, que de repente quitaron todas, absolutamente las imágenes y dejaron, si acaso, una. Yo estoy de acuerdo en que, como dice el Concilio Vaticano II, estas imágenes deban tener cierta proporción, cierta belleza, cierto orden, como dice ahí. No podemos llenar todo de imágenes y que no tienen unas que ver con otras, porque eso va contra lo que es propiamente el arte sacro, que en forma sublime tiene que respetar las formas, las cantidades, los espacios, proporción, integridad y claridad. La proporción tiene que ver, por ejemplo, en la música se expresa de una forma, ¿no? En que algo sea armónico, la armonía. La proporción en la arquitectura se expresa o se manifiesta de otra forma, que sus partes sean proporcionadas, que no rebasen las dimensiones antropológicas naturales de la misma naturaleza del hombre, en cuanto no sea necesario para manifestar de un modo más perfecto la perfección o llevar de un modo más perfecto a las personas al Creador, que es Dios, ¿sí? Esta proporción tiene que ver con las medidas, tiene que ver con los sonidos, tiene que ver con las formas, pero luego viene la integridad. La integridad es que todas sus partes estén completas, no que le falte una parte, un pedazo, o por ejemplo en la proporción un ojo grande y un ojo pequeño. No puede ser un brazo enorme o los brazos muy grandes y las piernas pequeñas. Todo eso tiene que ver con la proporción y con la integridad, que sea íntegra la obra, es decir, que tenga unidad y que además no solo se íntegra en sí misma, sino que se integre con
la teología, con lo que manifiesta, con lo que quiere expresar. Pero por encima de estas tres está la claridad, que es el esplendor de la forma artística, es decir, de su ser, de lo que es en sí misma. Todas estas características las debe tener el arte sagrado, y deben conocerlas los artistas sagrados. Lamentablemente vemos que así como hay unas muy buenas obras de arte también, porque no lo vamos a negar, que hay obras preciosísimas, nuevos templos que además de ser bellos, hermosos, acogen a mucha gente, fomentan la participación, como dicen los documentos, activa de todos los fieles, y además los elevan a Dios. Pero hay otras que verdaderamente, por muy costosas que hayan sido, sobre todo unas costosísimas, pues realmente dejan mucho que desear, porque se ve que no ha habido el estudio y rompen con la continuidad, con la armonía histórica. Bueno, pues todo esto hay que reflexionarlo, y por eso en su momento el Papa Benedicto XVI nos dijo que estudiáramos el Concilio Vaticano II para que nos diéramos cuenta de toda la importancia y de todo lo que hemos hecho mal, porque todavía lo podemos rectificar. Pero pues el tiempo ha volado como siempre en este programa. Me ha dado muchísimo gusto entrar a sus hogares y acompañarles un ratito. Qué bueno que nos acompañen. Sigan con la programación de María Visión. Hasta la próxima.